Hola, amados bendecidos, gracia y paz, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast en español. Hace un tiempito que no hago podcast en español, pero lo voy a seguir haciendo, tanto en español como en portugués, y luego vamos a hacerlo en inglés también. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con un versículo que es mal entendido, mal interpretado, que está en 2 Corintios capítulo 7, es el versículo primero. Vamos entonces, antes de leer el versículo, vamos a hablar de lo que es la santidad. La santidad es un estado del Espíritu, no del Espíritu Santo, sino del Espíritu humano, que queda así o se vuelve así por el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Es el nacimiento del Espíritu humano por haber creído en el sacrificio, en la obra consumada de Jesús en la cruz. Al creer, soy miembro de la familia de Dios, nací de nuevo, significa que tengo un espíritu nuevo. Y porque ese espíritu es nuevo, ese espíritu es santo, él no pecó. Todos los pecados, todas las cosas malas que hayamos hecho, desaparecieron simplemente, quedaron atrás. Y ahora tenemos un espíritu nuevo, que es santo, justo y perfecto. Pero la gran dificultad, creo que no solamente con este versículo, pero vamos a utilizar ese versículo en especial porque estuve hablando con alguien y me hablaba de esto. Dice así, vamos a leer, 2 Corintios 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A una primera lectura podemos pensar lo siguiente: mira, estamos sucios, tenemos que limpiarnos, y no solamente la carne, sino el espíritu. Y mira, la santidad no es un hecho, porque hay que perfeccionarla y hay que temer a Dios. Hay un par de cosas acá de las cuales debemos hablar, y la primera de ellas es que hay que entender, como siempre digo, que yo no puedo agarrar un versículo aislado y pretender entender algo de este versículo con solamente la información que da el mismo versículo, porque esta es una carta. Originalmente esto no tenía capítulos ni versículos, sino que se hizo esto para fines de estudio. Entonces yo tengo que saber qué es lo que se hablaba antes, eso se llama contextualizar. Y si vuelvo para atrás, en el capítulo 6, versículo 14 en adelante, dice que somos templo del Dios viviente, por eso no tengo que unirme en yugo desigual, que no hay acuerdo con Cristo y Belial, que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Y luego cita versículos del Antiguo Testamento que la gente mal interpreta cuando dice, habitaré y andaré entre ellos. Estoy leyendo 2 Corintios 6, verso 16, la parte C. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Son versículos proféticos. En realidad se está citando Levítico y Ezequiel. Esos versículos ya se cumplieron ahora mismo en nuestras vidas. Así como el verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando dice eso, se refiere a Ezequiel 6:17. La verdad, ya pasó eso con nosotros, hemos sido recibidos por Dios. Y cuando dice, seré para vosotros padre, versículo 18 del capítulo 6, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, es el capítulo 7 de 2 de Samuel, verso 14, como también 1 de Crónicas 17:13, son cosas que ya sucedieron. Lo que está haciendo acá Pablo, el escritor de la carta, es contextualizar. O sea, estas cosas son promesas, pero son realidad para el que cree. Y ahora sí, podemos hablar de esto. 7:1 dice, en secuencia, así que, amados, está hablando a los creyentes, hijos de Dios, miembros de la familia de Dios en Cristo de Corinto. Puesto que tenemos tales promesas de que Dios prometió habitar en nosotros, andar en nosotros, ser nuestro Dios, ser su pueblo, que Él nos recibiría, que Él nos llamó a Padre y que somos sus hijos y hijas, entonces, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces el espíritu no está limpio. Tengo que limpiarme. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que yo tengo que mantenerlo limpio.
Me está diciendo es que no tengo que permitir que esta maravillosa santidad que está en mi espíritu, que ella no sea ensuciada con cualquier otra cosa que puede venir de afuera. Mira que si estuviéramos sucios, Dios no pondría su Espíritu Santo en nosotros. Y Él acaba de decir en unos versículos antes de este que acabamos de leer, que somos templo del Dios viviente. Entonces, lo que está diciendo es, manténgase limpio de la contaminación. Trate de mantener esa santidad y llevarla a la carne también. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo se lleva la santidad del espíritu a la carne? Entre comillas, está hablando de la renovación de la mente, porque el alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo, y todo lo que va a reflejar o externarse en el cuerpo tiene que pasar primero por el filtro del alma. Por eso habla, y tiene sentido, y creo que usted me va a entender correctamente, dice perfeccionando la santidad. Cuando dice perfeccionar, no tiene el sentido que nosotros tenemos en español, no tiene que ver con la definición de la Real Academia Española. Mucha gente quiere interpretar la Biblia utilizando diccionarios así, pero se olvidan que la Biblia es una traducción de otros idiomas, en este caso puntual, y en la mayor parte del Nuevo Testamento está hablando del griego, y griego koiné, siquiera griego clásico. Y la palabra perfeccionar aquí significa afirmar, madurar en. Entonces, vamos a leer con el entendimiento correcto, madurando, afirmando la santidad. Quiere decir, esto que usted recibió en el Espíritu, que es la misma vida y naturaleza de Dios, la vida Zoe, usted debe afirmar en todo su ser, llevando al alma por medio de la meditación y renovación de la mente. Meditación en las Escrituras, por supuesto, en otra cosa. Y eso va a llevar a la carne. Y eso es perfeccionar la santidad. Y luego, un tema que a la gente religiosa les encanta es el temor del Señor. Hay que temerle a Dios, hay que tenerle miedo. No, amado, no hay que tenerle miedo. El temor de Dios significa honrarle, reconocer que no es cualquier cosa, no es tu vecino, no es como tu papá terrenal, aunque el papá merece respeto, pero muchas veces no se respeta porque es el papá de carne y hueso. Está diciendo honra y respeto. Perfecciona esa santidad, madura y afirma esa santidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, entendiendo que eso es honrarle a Dios. Y eso también es valorar todas las promesas que Dios nos hizo a nosotros. Mantengámonos limpios. Eso es lo que quiere decir. Sean bendecidos en la práctica de la palabra, porque practicar la palabra abre las bendiciones, pero no se olvide, por otro lado, que usted es bendecido con toda bendición. Un abrazo.